Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él
presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos permites acercarnos a tu presencia, que nos permite reconocer, Señor, tu gran amor y misericordia hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que actúes en nuestra vida, Señor, que sigas haciendo tu obra maravillosa en medio nuestro, Dios, y que nos permitas vivir unos tiempos en plenitud de amor, en plenitud de tu presencia, en plenitud de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a distinguir, Señor, aún entre el bien y el mal, Señor. Que podamos aún reconocer nuestras falencias, Dios, delante de ti. Y que podamos acercarnos delante de tu presencia confiadamente, Dios. Te damos gracias por estos tiempos en los cuales nos permitiste vivir, Señor, porque si nos permitiste vivir en estos tiempos, Señor, es porque tú nos has preparado y nos vas a fortalecer en medio del camino, Señor, y nos vas a permitir tener la victoria, Señor, que tú obtuviste en la cruz. Así que te damos gracias, porque si nos colocaste en estos tiempos es porque nos has capacitado, Señor, y estás dispuesto para que nosotros también creamos, Señor, y perseveremos hasta el fin. Así que te damos gracias, Señor, en este día. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que nos hables, Señor, que sigas transformando nuestro entendimiento, Señor, y que no permitas que avancemos sin tu voluntad, sin tu presencia, Señor, sino que tú quieres para nosotros. Así que te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre tuyo. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios y los invito a que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Y estaremos leyendo desde el versículo 1. Y dice así: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y quiero que dejemos ahí el pasaje. Igual estaremos leyendo más adelante la otra parte. Y bueno, acá el pueblo de Israel había salido de una esclavitud de muchos años en Egipto, y están en el desierto, ¿no? Dios los había librado de su mano poderosa, los libró del faraón, ¿no? Los sacó de la tierra de Egipto. Ya han pasado 2 meses y medio, y después de 2 meses y medio de estar en el desierto, se levantan a murmurar, ¿no? Se levanta el pueblo de Israel a quejarse de la circunstancia que estaba viviendo, los momentos de pronto difíciles, ¿no? Que pudieran estar pasando. Y todos nosotros pasamos por tiempos de dificultad, ¿no? Pasamos por momentos difíciles, tal vez momentos que no queremos vivir. De hecho, yo creo que comparado con años anteriores estamos pasando, aún la humanidad está pasando por momentos complicados, ¿no? Difíciles de entender y de comprender. ¿Y qué sale en medio de los tiempos difíciles, ¿no? ¿Qué sale en medio de esos momentos que se nos dificultan o que no están en nuestro control? Y bueno, del pueblo de Israel salió la murmuración, ¿no? Y vamos a ver a través de esta palabra los excesos, ¿no? ¿Serán buenos, serán malos los excesos? La abundancia de algo, de solo una cosa, ¿serán buenos o malos? No sé ahí ustedes qué piensen, qué reflexión puedan sacar, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios si son buenos o son malos los excesos, y qué es lo que Dios quiere en medio de las circunstancias de pronto difíciles, ¿no? Y bueno, de las primeras cosas necesarias para la vida, pues es el alimento, ¿no? Yo creo que pues es muy necesario para nuestro organismo, para su funcionamiento, para la vitalidad, para las fuerzas que podamos tener, ¿no? Pero en medio de la necesidad en el pueblo salió el exceso de murmuración, ¿no? Nosotros solemos ser muchos de extremos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si tenemos una opinión, casi siempre es muy difícil tener un equilibrio, ¿no? O tener una opinión que sea, que podamos pesar, ¿no? Que seamos equilibrados en los pensamientos, en ciertas opiniones. Siempre solemos irnos a un punto extremo, ¿no? Opuesto a lo que nos ha pasado, a las circunstancias que hemos vivido. También nos ha llevado a de pronto tomar esos extremos, ¿no? Pero el exceso que nace en el pueblo es la murmuración. Entonces empezaron a hablar, ¿no? De Moisés, empezaron a hablar de Aarón, y empezaron a quejarse de la circunstancia que estaban viviendo y cómo la podían afrontar. Y acá también nos deja una gran reflexión de cómo nosotros afrontamos las circunstancias, ¿no? Las circunstancias difíciles, las hablamos, nos callamos, hablamos a las espaldas. ¿De qué manera nosotros afrontamos las circunstancias o cuando hay un problema o una dificultad, ¿no? En la relación de pareja, buscamos cómo solucionarlo juntos, o nos callamos, o esperamos hasta último momento, esperamos que todo se solucione. ¿De qué manera afrontamos las circunstancias, no? En el pueblo salió la murmuración y salió en contra de Moisés y Aarón, ¿no? Y acá vemos que la murmuración nace por una necesidad. Y la necesidad no es que sea mala, entre comillas, ¿no? Porque la necesidad de por sí era, bueno, necesitamos comer, no necesitamos alimento. Pero esa necesidad de ellos estaba anclada a un pasado.
a un pasado de esclavitud. Entonces, cuando una necesidad está anclada a un pasado, a algo a lo que nos hemos aferrado tanto, no nos permite actuar de una manera correcta. Dios, ¿qué esperaba del pueblo de Israel? ¿Por qué ellos no se acercaron a Dios a pedirle, no? No han aprendido aún de Moisés. En este momento todavía no han aprendido ese acercamiento a Dios, ¿no? Aunque lo vieron a través de los milagros, las plagas, que Dios los libró, que Dios los protegió aún de la muerte, todo esto que pasó, pero ellos no habían entendido que necesitaban acercarse a Dios. No murmurar, sino pedir a Dios. Pero el murmurar nace de esa misma esclavitud. Nace de un deseo por lo que vivieron, por cómo se saciaron, por cómo solucionaron las circunstancias. Pero ese quejarse trae cosas ocultas, ¿no? Porque no es como que murmuran. El murmurar no es enfrentar la circunstancia, ¿no? No es hablar con la persona, no es buscar una solución, sino es quejarse en oculto, ¿no? Es quejarse en las espaldas de alguien, es hablar y desaprobar lo que está haciendo. Y eso es un síntoma de esclavitud. La murmuración es un síntoma de esclavitud. Hacer las cosas por escondido, ¿no? Hacer las cosas, hablar de los demás por las espaldas, ¿no? Y que ojalá nosotros no haya esa murmuración aún para Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos podido quejar de Dios, de lo que ha pasado, de que Dios no ha estado, de que Dios... Pero no hemos aprendido a pedirle. Versículos más adelante vamos a ver que Moisés va. De hecho, Dios mismo los oye sus murmuraciones, oye aquello que está en oculto y lo saca a la luz, ¿no? Dice, he escuchado sus murmuraciones y a pesar de que están murmurando, y no están murmurando a Moisés y a Aarón, están murmurando es contra mi obra, contra lo que yo estoy haciendo, a pesar de eso voy a responderles y voy a mostrarles mi gloria. Dios es misericordioso con nosotros, porque a pesar de que nosotros nos quejemos tantas veces por lo que estamos viviendo, nos cuesta acercarnos a Dios. Porque en vez de estar murmurando, no nos acercamos a pedirle a Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? Iba aún ante el faraón, presentaba lo que Dios les había dicho. El faraón daba su respuesta y él se la comunicaba a Dios. Él iba, le decía, y Dios era el que solucionaba. A pesar de la murmuración y que Dios la escuchó, Dios trajo respuesta. ¿Qué es mejor? Murmurar, estar en oculto, hablar mal de los demás, no teniéndolo enfrente, o buscar la solución, o pedir a Dios lo que verdaderamente necesitamos. Es que el pedir cuesta. Pedir cuesta. Y lo digo porque en medio de necesidades o de cosas que podamos vivir nosotros, para pedir se necesita dejar el orgullo. Se necesita dejar el egoísmo. Se necesita dejar esa prepotencia que tenemos ante los demás. Para pedir se necesita tener un corazón sencillo. Para pedir se necesitan muchas más cosas que para murmurar, ¿no? Para murmurar nos podemos quejar todo el día y hablar de toda la gente, de la política, de los que hacen, de los que no hacen, de que este dijo, de que el otro no dijo. Con un tintico y algo hasta ahí, eso podemos durar tiempo quejándonos y murmurando de las demás personas, ¿no? Pero para solucionar las circunstancias
necesitamos pedir ayuda, necesitamos organizarnos, necesitamos de alguien más porque no podemos hacerlo solos. Y aún con Dios, para pedir necesitamos acercarnos en intimidad a Dios. Y es más fácil murmurar, pero para pedir necesitamos acercarnos verdaderamente a Dios, buscar una relación con Él, orar, tener una intimidad con Él constante, ¿no? Se necesita más, se necesita tener un corazón sencillo, un corazón que verdaderamente anhele estar con Él, que se goce en su presencia. No se puede tener una doble cara. Eso se necesita para pedir. Dios está dispuesto a ayudarnos. Si algo muestra la palabra de Dios es que Él está atento aún a nuestra murmuración para ayudarnos. Eso nos enseña este pasaje. Dios está atento aún a la murmuración, aún a nuestra queja, para solucionar y acercarnos, y Él acercarse a nosotros, para que nosotros veamos su gloria. Pero dejemos ya de murmurar, dejemos de hablar de los demás, dejemos de opinar de cosas que nosotros no estamos haciendo. Usualmente la murmuración nace de una posición alejada, ¿no? de la realidad verdadera. Es muy fácil hablar de alguien, de un líder, de lo que hace, cuando tú no estás haciendo eso, cuando tú no tienes esa responsabilidad, cuando tú no tienes no tienes que estar ahí al frente, ¿no? No eres la cara, no eres la persona que está ahí con esa responsabilidad. Es muy fácil hacerlo, pero tomar las riendas, eso cuesta, ¿no? Ahí sí no es tan fácil. Estar en la posición donde ellos están no es tan fácil. Entonces tengamos cuidado aún de criticar un liderazgo, de criticar lo que alguien más ha hecho, porque uno no sabe por qué ha pasado o qué ha tenido que vivir para llegar a donde está, ¿no? Criticar lo que alguien más tiene, los logros que ha obtenido, cuando no sabemos cuántas veces tuvo que trasnocharse, cuántas veces dejar a su familia, cuántas veces haber hecho tantos sacrificios para aún lograr donde está, ¿no? Y aún mucho más en las cosas de Dios. Tengamos cuidado de hablar de más, ¿no? Exceso, a veces exceso de lengua, ¿no? Exceso para tener expresiones de los demás sin ponernos en los zapatos de ellos. Entonces tengamos cuidado con ese exceso de murmuración. Y dejemos todo orgullo y acerquémonos a Dios. Dejemos toda prepotencia y pidámosle a Él. De hecho, si algo invita a la palabra es que pidamos en su nombre, ¿no? Que pidamos por su voluntad, que pidamos por lo que Él quiere hacer en medio de nosotros, que lo busquemos. Entonces, dejemos de murmurar, necesitamos pedir. Ese pedir ya sabemos que necesitamos dejar cosas para poder acercarnos a Él. Y como lo estaba diciendo, Él aún escucha nuestra murmuración y se acercó a nosotros. A través de nuestras imperfecciones se acercó a nosotros y estuvo en medio de nosotros, ¿no? El Hijo de Dios se despojó aún de su condición, de su posición, para estar en medio de nosotros. Él se acercó. Así que acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él. Y es muy fácil opinar de muchas cosas antes de conocernos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado aún con las personas? Que conocemos a alguien, alguna persona y tenemos una imagen, ¿no? Esta persona como que no me gusta, hay algo raro, pero no la conocemos verdaderamente. Y después pasa el tiempo y hasta resultan ser muy buenos amigos, personas con una relación muy cercana y profunda, ¿no? No sé si les ha pasado, pero es mejor conocer que hablar a la distancia, ¿no? Entonces acerquémonos a Dios porque Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros. Y
Vamos a leer el versículo 4 en adelante. Éxodo 16, versículo 4 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Por qué nosotros? ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Por qué nosotros? ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y Moisés dijo a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Muchas veces la respuesta de Dios viene en medio de nuestras murmuraciones, ¿no? Que Dios nos ayude y que ojalá podamos cambiar eso en nuestra vida, ¿no? Pero acá quiero que enfoquemos en los excesos, ¿no? Estamos hablando si son buenos, son malos, los excesos. Y no necesitamos de abundancia. No necesitamos mucho de algo. No necesitamos tener de sobra. El ser humano no necesita tener de sobra, no necesita abundancia. No necesita. Acá la palabra nos invita a que ellos murmuraron, Dios trajo respuesta, pero la respuesta de Dios lo que invitaba era que ellos tuvieran una relación con Él. Ellos querían, caía el maná, y de hecho más adelante relata el pasaje que ellos empezaron a guardarlo, ¿no? Ay, no, pues sí, aprovechemos porque tal vez mañana no habrá, ¿no? Y aunque habían visto la mano poderosa de Dios, ellos guardaron la comida y recogieron de más, ¿no? ¿Qué pasó esas primeras noches? Se les pudrió el alimento. Es que nosotros muchas veces queremos acaparar todo, ¿no? Queremos que nos sobre, que nos sobre para gastar y para tener cosas y tener más posesiones y más. Pero no necesitamos. El hombre no necesita de esos excesos. No necesita excesos de eso. Dios quería una dependencia de Él. Quería que confiaran en Él. Él iba a proveer. Él sabía la necesidad y proveyó. Pero quería probar los corazones de ellos, para ver si sus corazones andaban en la ley de Dios. No necesitamos abundancia, necesitamos andar en la ley de Jehová. Necesitamos su voluntad en nuestra vida, no excesos. Nosotros queremos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no necesitamos. Necesitamos es la voluntad de Dios en nosotros. Necesitamos la ley de Dios en nuestro corazón. Necesitamos que Él nos dirija en todas las cosas. Y en estos días aprendí algo que escuché en un video. No sé exactamente qué persona lo dijo o si en alguna parte, algún libro está escrito, pero decía lo siguiente: nosotros estamos rodeados de excesos que nos han llevado a vivir tres condiciones, las cuales sufrimos
constantemente en estos tiempos: depresión, estrés y ansiedad. Depresión, estrés y ansiedad. Y él decía, eso surge de excesos. La depresión, el estrés y la ansiedad surgen de excesos. Pero ¿exceso de qué? La depresión surge de exceso de pasado. La depresión surge de exceso del pasado. El estrés surge del exceso del presente. Y la ansiedad surge de exceso de futuro. La persona explicaba de que la depresión, cuando una persona empieza a tener depresión, es porque en sus pensamientos y en su corazón hay exceso de cosas del pasado, cosas que ya vivió, cosas que marcaron y llevan su pensamiento a estar cautivo, sí, pero de estar constantemente pensando, de estar demasiado, de tener excesos, ¿no? De tener mucho, o estar pensando en el pasado. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel? Exceso de lo que estaba viviendo en el pasado, exceso de esclavitud, hasta tal punto que decían, era mejor estar allá atrás, no reconociendo su condición presente, que eran libres, que era una nación libre. Yo prefería estar allá atrás, yo prefería haber estado allá, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, no? Yo tal vez hubiera hecho esto, no estaría como estoy. Tal vez hubiera hecho otra cosa, tal vez si mi padre, tal vez si mi madre, tal vez si yo hubiera estudiado, tal vez si hubiera hecho esto. ¿Cuántas veces mucho pensamiento de esos nos ha llevado a esa cautividad, ¿no? Depresión, a esa cautividad de lo que hemos hecho atrás. ¿Cuántas veces excesos del presente, ¿no? Cosas, saturarnos de cosas, de actividades, de lo que tenemos que hacer, de no tener para pagar algo, de necesito pagar esta cuenta, hacer lo otro, ese exceso de la vida, ¿no? Los afanes de tengo que ir allí, tengo que ir allá, no me alcanza el tiempo, los hijos, esto, lo otro, el esposo, la esposa, hago esto, no hago esto. Ese constante, ese exceso de muchas cosas en la vida, muchas veces nos tiene esclavos de eso, ¿no? Y está el estrés ahí constantemente. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que el exceso de futuro, ¿no? Ay, me gustaría tener tal cosa, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, tengo tal proyecto, ¿será que sí pasa? ¿Será que no pasa? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo llevar todas las circunstancias? ¿Cómo llegar a esos objetivos? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? ¿Cuántas veces eso también nos ha llevado a la ansiedad, ¿no? De querer y acaparar todo, ¿no? ¿Será que sí voy a tendré una novia? ¿Si la tengo o no tengo? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Salgo del colegio? ¿Será que sí alcanzo a graduarme en la universidad? ¿Voy a poder graduarme? ¿No voy a poder graduarme? Exceso en nuestros pensamientos, ¿no? Nos lleva a tener una ansiedad. Esos excesos, y qué bonito que podamos mirar esos tres que nos agobian tanto, ¿no? Y son excesos que son constantes en nuestra vida, ¿no? Pero que Dios los puede sanar. Dios puede sanar un pasado. Y eso empezó a hacer con el pueblo de Israel. Bueno, estás pensando mucho en el pasado. Voy a mostrarte mi gloria para que dejes de ver hacia atrás. Voy a mostrarte mi gloria para que puedas ver las cosas hacia adelante y lo que puedes hacer. Y ellos empezaron a aprender, ¿no? Bueno, empezamos a recoger solo un día el maná. Vamos a cogerlo solo un día. Llegó las codornices, llega el alimento, la carne. Vamos a vivir el día a día, ¿no? Y qué bueno que nosotros aprendamos a vivir el día a día, ¿no? Las cosas pasaron, bueno, Dios ya las sanó, Dios cura las heridas.
Bueno, empezamos a vivir el día a día. Tenemos proyectos. Ok, empecemos a caminar en pro de ellos, de la mano de Dios, día a día, pidiéndole a Él lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Qué bueno que tengamos eso. Y así como estos excesos hay muchos más, ¿no? Excesos de relaciones. A veces tenemos relaciones, amistades, aún familia, que nos agobian o que nos llevan, nos influencian a otras cosas. Excesos, los excesos en últimas terminan matándonos, ¿no? Los excesos terminan esclavizándonos, los excesos terminan limitándonos muchas veces. Y excesos podemos hablar de todo, aún hasta de la comida, ¿no? Si solo pudiéramos comer una cosa, exceso de algo, de una cosa, nuestro cuerpo necesita un balance, ¿no? De varias nutrientes, de varias que nos alimenten, que nos den la vitalidad, ¿no? Que lo que nuestro cuerpo necesita. Aún del agua, que pudiéramos decir que es lo más sano que hay, el agua. Y ojalá seamos de personas que tomemos mucha agua, porque necesitamos. Pero un exceso de agua puede llegar a matarnos, ¿no? Alguna revista salió alguna vez que si uno toma mucha agua, podemos llegar a morirnos, porque el agua que tomamos satura el cuerpo y puede llegar a matarnos, ¿no? Entonces, excesos. Y para terminar también este pasaje tan hermoso, excesos de hábitos, ¿no? A veces tenemos hábitos que no nos ayudan y son excesos, ¿no? A veces queremos descansar y nos volvemos perezosos y no hacemos las cosas, o a veces queremos hacer todas las cosas, que queremos abarcar todo y no terminamos haciendo nada. Los dos excesos, ¿no? Y exceso de todo. Y para cerrar, quiero que veamos el versículo 10, y dice así: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Dios se les apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciéndoles: al caer la tarde comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Exceso de cualquier cosa es malo y nos mata. Sí, de cualquier cosa. Exceso de celular, malo. Exceso de enfocarnos en alguna sola cosa y estar ahí, malo. O sea, de alguna otra forma los excesos a nosotros nos dañan. Menos el exceso de Dios. El exceso de Dios no nos mata. El exceso de Dios da vida. Nuestros excesos nos matan. Aquellos hábitos, aquello que hacemos y que deseamos hacer, y que lo que comemos, si comemos mal, esos excesos nos matan. Si tomamos mucho azúcar, si no nos alimentamos bien, si no descansamos bien, excesos de hacer unas cosas, de ver mucha televisión, exceso de perder o de estar mucho en una actividad. Esos excesos nos matan. Aún los excesos de estar haciendo ejercicios, de ser muy saludables, aún lo que hablábamos de tomar agua, todos los excesos nos pueden llegar a matar. Menos el exceso de Dios. El exceso de Dios no mata. El exceso de oración no mata. El exceso de perdón no mata. Perdonen, amen. Por eso, para eso no hay ley. Crean. El exceso de creer, de fe, no mata. Eso da vida. Y da vida en abundancia para otros. Y da vida en abundancia para nuestra familia. Y da vida en abundancia para nuestra sociedad. Que amemos la plenitud en Dios. Que lleguemos a una plenitud de Dios. Y eso siempre lo vamos a necesitar diariamente. Que no podamos vivir sin el exceso de Dios. Dejemos otros excesos. Limpiémonos, que Dios nos ayude. Pero tengamos excesos de Dios. Excesos de buscar su amor.
excesos de amar a los demás, de perdonar, de dar una palabra de ánimo, excesos para abrazar, para sonreír, para vivir en la plenitud de Dios, ¿no? Y esa es la plenitud, el exceso de Dios en nosotros. Y ojalá no lleguemos al fin de los tiempos a la ausencia de Dios, porque ese es el fin de aquellos que no perseveran hasta el fin, ¿no? La ausencia de Dios, de aquello en lo que podemos saciarnos, en lo que hallamos una plenitud de vida. Entonces sigamos perseverando, sigamos luchando en ese exceso, el exceso que Él quiere de Dios, que lo busquemos. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Él lo buscaba en la noche, en la mañana, había multitud, Él se quería escapar para seguir buscando a Dios. ¿Qué mayor ejemplo el Señor Jesús en medio de estos tiempos? Y esta semana que estamos mirando lo que es la Semana Santa, y que para unos es un momento, no tal vez ocasional, como una celebración que pasa una vez al año, pero que ojalá para nosotros no sea una semana nomás, sino sea una vida completa y plena en lo que Dios quiere para nosotros, que podamos vivir todos los días buscando más y más de Él, así como lo hizo el Señor Jesús, quien dependió en todo de su Padre. Entonces aprendamos de Él, y todos los exceso de perdón, de amor, y algo que me marca mucho de los excesos que pudo haber tenido el Señor Jesús, y que nos enseña aún en medio de esta palabra, ¿no? Él, aún estando en la cruz, Él fácilmente hubiera podido ponerse a murmurar, ¿no? Hablar de los que lo estaban matando, hablando de los que lo tenían ahí crucificado, ¿no? Pudo decir muchas cosas, Él pudo quejarse aún del Padre, hablar mal de Él, ¿no? De lo que estaba viviendo, el sufrimiento que estaba viviendo. Pero en medio de esa circunstancia Él tuvo la capacidad de pedir. Tan cercana era su relación con el Padre que Él no murmuró, sino Él pidió: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de sufrimiento, de necesidad, de golpes, ahí podían hacer muchas cosas, ira, enojo, Él podía haberlo hecho. Pero aún en medio de esa circunstancia tan difícil, Él dijo: no, en mí no hay excesos carnales, no hay excesos de ira, enojo, no. En mí hay exceso de Dios. Tanto hay en mí de exceso de Dios que pidió lo que Dios quería dar, perdón. Él pidió a Dios lo que Él ya sabía que Dios quería dar a la humanidad, perdón. Entonces aprendamos del Señor Jesús y de los excesos, ¿no? Buenos, malos, sí, todo exceso es malo, menos si ese exceso es Dios. Así que los invito a que oremos en este día, y que sea Dios ayudándonos a través de esta palabra. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en este día porque nos hablas. Gracias, Señor, porque aun como acogiste el pueblo de Israel, nos has acogido a nosotros. Traen muchas cosas que te traigamos de la esclavitud, de que nos atan, Dios, que son difíciles, que no sabemos cómo expresarlo muchas veces, que tal vez nuestra forma es a través de murmuración o de hacerlo a la escondida. Pero te pedimos que tú saques eso a la luz, Dios, y que seas tú ayudándonos. Queremos aprender, y gracias por enseñarnos, Señor. A pesar de la murmuración del pueblo de Israel, tú les ibas a enseñar que tú eres el Dios en medio de ellos. Querías enseñarles, querías proveer, estabas escuchando, sabías sus necesidades. Tú sabes nuestras necesidades, Dios, pero también estás probando nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor, porque nos capacitas en fe, nos capacitas en amor, nos capacitas en perdón, en dejar todo orgullo,
dejar toda altivez, en saber que necesitamos de ti. Necesitamos pedirte a ti, Dios. Así que ayúdanos, Señor, como el pueblo israelí, y déjanos ver tu gloria, Dios. Aunque sabemos que ya la hemos visto, sabemos que estás en medio de nosotros. Gracias por mostrarte tu favor hacia nosotros, Señor. Gracias por permitirnos ver lo que tú tienes para el día de hoy. Gracias por mostrarnos que el exceso de cualquier cosa puede llegar a ser dañino, por muy bueno que parezca. Pero el exceso tuyo es lo que necesitamos verdaderamente. Ese exceso no mata. Ese exceso da vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por tu exceso de amor hacia nosotros, para venir a salvarnos. Te damos gracias, Señor, y permite que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Que esta palabra nos confronte, que esta palabra nos anime a lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y